¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Queridos amigos, desde esta cabina extraordinaria con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Y lo más importante es que están ustedes. Queridos amigos, el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera en estos micrófonos. Hoy estos días patrios, que deben de ser patrios todos los días del año. Pero bueno, con una noticia que indigna, o no sé cómo decirlo, ¿no? Todo persona que venga de fuera es bienvenido en las fiestas patrias y en cualquier evento, ¿no? Pero el que sea en el contexto de lo que es esto, tiene un símbolo que yo creo que a muchos mexicanos nos duele, ¿no? Porque bienvenidos cualquiera que quiera venir a México, pero ¿en qué circunstancias? Gracias, maestro querido. Al contrario, gracias, queridísima Celeste, maestro, un placer estar aquí con ustedes. Y en efecto, si nos hubiesen enviado al vicepresidente, si nos hubiesen enviado a un secretario de Estado de los Estados Unidos como invitado especial a los festejos patrios, pues estaríamos diciendo, bueno, esto está bien, es correcto. Pero el hecho de que sea precisamente el jefe del Pentágono, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, el invitado de honor, nosotros los mexicanos tenemos que recordar que hace 170 años, a esta hora seguramente nuestros chosnos estarían enormemente preocupados porque habíamos perdido ya el castillo de Chapultepec, porque el colegio militar había sucumbido y porque se acercaban las huestes a las dos grandes garitas, las más importantes, San Cosme y Belén, y al día siguiente, 14, estaban prácticamente tomando la ciudad. Y a pesar de los esfuerzos de don Rafael Espinosa y de los capitulares del Cabildo, don José Urbano Fonseca, don José María Saldívar, Juan Palacios, del propio oficial mayor del ayuntamiento, Leandro Estrada, que acudieron a el campamento de Scott en Tlalpan para negociar la entrada del ejército, garantizando la seguridad de los habitantes de la ciudad y poniendo como condición de el derecho de gentes no ocupar el Palacio Nacional, ni el elevar o izar ningún lábaro que no fuese el mexicano. Cuando ve Scott esas pretensiones, se carcajea, manda muy lejos a los señores representantes del gobierno de la ciudad, abandonados por el ejército de Santana, y entran los americanos, y don Guillermo Prieto lo describe de manera extraordinaria, y lo primero que hacen es tomar posesión del Palacio Nacional e izar la bandera de la barra, y las barras y las estrellas, y un mexicano se atrevió a dar un tiro certero a el cabo que izó y lo mató. Y eso generó una revuelta popular que duró muy poco tiempo, pero que impidió, entre otras cosas, celebrar de manera decorosa el 15 de septiembre de 1847, la fecha más ignominiosa de la historia de ese momento en el país. ¿Qué ocurre? Que 30,000 soldados estadounidenses llegan a esta ciudad y viven aquí 6 meses. Y en esos 6 meses, el único espacio al que no pueden penetrar es al barrio de Tepito. De allí le viene lo de bravo. Es bravo por haber tenido la bravura de defender el territorio y no permitir el ingreso del yanqui
a el propio barrio. ¿Y qué decirles? Bueno, o sea, invitar a Jim Mattis justo cuando estamos conmemorando los 170 años, me parece que resulta tan absurdo como cuando el propio Peña Nieto invitó a Donald Trump y le dio honores de estadista desde el aeropuerto y en su breve visita. ¿Y qué logramos con todo eso? Simple y llanamente de decir, el muro va y lo van a pagar ustedes. Lo que yo estoy entendiendo con la presencia de Mattis aquí es de que no solamente el muro va, sino de que ya formamos parte integral de la seguridad hemisférica de los Estados Unidos, y la prueba es el Zócalo. Ya hoy está tomado por el Estado Mayor Presidencial, 13 de septiembre, ya está tomado el Zócalo para proteger a tan directo y digno visitante. Me parece totalmente fuera de norma, fuera de contexto histórico, una muestra más de la carencia de cultura histórica de nuestros políticos y gobernantes. Exactamente, maestro. Y maestro Jorge Santa Cruz, queridos amigos, imagínense ustedes también todo esto que han tratado de que se desvirtúe la historia de México. Hay una supuesta controversia, ¿no?, sobre los niños héroes. Dicen, es un mito. Miren, no es un mito, pero si lo fuera es un mito nacionalista. Así es. Y están tratando de borrar todo resquicio de defensa de la patria. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, en realidad hay documentos que prueban la gesta de los cadetes de Chapultepec. Había no solo 6 cadetes, no recuerdo en este momento la cifra y me lo reprocho, pero había más de 200 y tantos efectivos, ¿verdad? Sí, más de 200. Más de 200 entre cadetes del heroico Colegio Militar y soldados de línea. Así, entre ellos el general Bravo. Entre ellos el general Bravo, que había sido veterano de la Guerra de Independencia. Así es. Y también estaba el coronel Xicoténcatl, si no me equivoco. Y Y tanto el general Bravo como el coronel Xicoténcatl, hasta donde un servidor conoce, permitieron a aquellos elementos que lo desearan abandonar el sitio, abandonar la plaza, en este caso el castillo de Chapultepec. No hubo deserciones, con todo y que hubieran estado permitidas, y se quedaron a defender el castillo de Chapultepec hasta lo último, ¿no? No mucho antes, el 20 de agosto, se había tenido una elección de patriotismo también extraordinaria en lo que ahora es el exconvento de Churubusco. Se había tenido la batalla en Padierna, se había tenido la batalla de Molino del Rey, y el caso es que las tropas mexicanas, apuntaladas por los cadetes de Chapultepec, dieron, creo yo, la muestra más grande de honor y de amor a la patria que se pudiera haber reclamado a semejante guarnición. Y también Maestro, tenemos que recordar la deserción de los irlandeses que formaron el Además, batallón claro, de San Patricio, claro, y que fueron ferozmente ahorcados en San Ángel cuando el ejército estadounidense toma precisamente Padierna y allí los encuentra. O sea, hay toda una serie de hechos históricos que, fíjense que ayer recuperé para un grupo de gentes una película que produjo, que mandó a hacer el general Cárdenas en 1938, que se llama El cementerio de las águilas. El único actor reconocido, Jorge Negrete, muy joven, y relata precisamente los días previos a la caída del castillo de Chapultepec. ¿Por qué lo hizo el general Cárdenas? Fue para mantener encendido el patriotismo que provocó la expropiación petrolera, precisamente cuando Estados Unidos decidió, porque de eso ya no se habla, de que en 1938
tras la expropiación petrolera, Estados Unidos nos boicoteó como se boicoteó a Cuba. Prohibió la compra de petróleo mexicano, de plata mexicana, de azúcar mexicana, de productos mexicanos, y el general tenía que mantener arriba el espíritu patriótico de los mexicanos. La película se estrena precisamente un 13 de septiembre de 1938 y la gente salió del cine gritando vivas a México y concentrándose una vez más en el Zócalo capitalino para apoyar al gobierno. Maestro, usted como especialista en temas de seguridad y como una persona con una conciencia nacionalista, le pregunto si usted recuerda o qué otras etapas recuerda como esta que a mí como mexicana me da vergüenza, no porque no sea bienvenido ningún ciudadano de Estados Unidos o de cualquier otro país, en el contexto y en el lugar y en la fecha en que lo están haciendo, maestro. No lo recuerdo, es la primera vez en que tenemos esta situación tan compleja de considerar, o sea, el Pentágono está considerando que la presencia del general es un signo de paz, es un signo de concordia, de amistad con el pueblo mexicano a pesar de Trump. O sea, pero a pesar de Trump viene como invitado de honor pues el que representa a el ejército que pues cercenó con una guerra ficticia como fue la guerra de como inició esta guerra por parte de Polk. No había razones para hacerla, lo único que buscaban era quedarse con la mitad del país y lo obtuvieron por las armas. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, muy rápido, porque creo que nos tenemos que ir a un corte. Mejor te entrego el maestro, micrófono. El comentario rápido. Rapidísimo. Por algo, entonces, dejaron sepultado literalmente el primer zócalo donde estaba la bandera nacional cuando entraron las tropas. En un principio me había parecido que era correcto, pero cuando el maestro Suárez del Real dice es que con eso entierran un recuerdo histórico fundamental, ahora entiendo también por qué está detrás del nuevo bloque de concreto hidráulico en el Zócalo de la Ciudad de México. Queridos amigos, vamos a un corte, enseguida regresamos. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este grandísimo grupo multimedia, también a las frecuencias de La Pantera y el gran grupo Radio Turquesa. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera. Gracias. Maestro querido, comentábamos antes del programa en una llamada que tuvimos el día de hoy, el que hay otra situación que se agrava más aún porque está el comparativo, ¿no? Y es este desprecio, pedir que se fuera el embajador de Corea del Norte cuando ni siquiera tenemos ningún problema. Y por otra parte esto, ¿no? Usted decía algo en el corte muy cierto, que es un desprecio, es el pisotear la doctrina Estrada, que tan buen resultado le dio a México en política internacional. Por favor, maestro. Así es, o sea, si hacemos la calificación del canciller, ese canciller que como bien comentaba el maestro Santa Cruz, él mismo se confesó un neófito en la materia, pero este aprendizaje le está costando muy caro a la nación mexicana, porque de él hubiese dependido en un momento dado de señalar que no era el momento preciso para recibir a Matis en este contexto de las fiestas, dadas las características de la invasión hace 170 años, que él hubiese propuesto alguna otra personalidad. Y dos, o sea, el hecho de haber decidido plenamente abocarse a lo que le dijo Estados Unidos de que el embajador de Corea del Norte es un enemigo para la seguridad hemisférica. Y en función a eso, pues pedir que se retire. Eso me parece que no estoy defendiendo ni la forma de gobierno del país, etc. Podía haber sido el embajador de Tumbuctú,
El hecho es de que si no nos han agraviado a nosotros, Claro. nosotros debemos de mantenernos ajeno a los problemas y más proclives a la búsqueda de la paz. Me pueden decir que es que el gobierno de Corea del Norte está poniendo en riesgo una paz muy frágil. Es efectivamente, pero no se va a conseguir una paz más estable porque México corra al embajador. Lo único que se hace es demostrar que quien manda aquí es Estados Unidos. Qué pena que hayamos perdido tantos años de prestigio internacional ganados a pulso por don Genaro Estrada. Desde don Genaro Estrada nos ganamos a pulso. Torres Bodet, todos los cancilleres mexicanos, incluido a Derbez, que fue el más gris de todos ellos, el último que puedo yo rescatar porque al menos sabía de política internacional, era una paradigma del quehacer a favor de la paz. Ahí está nuestro Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles. Hoy lo que tenemos es un Mickey Mouse de canciller en Tlatelolco. Es como el aprendiz de brujo que vemos en la película Fantasía. Así me imagino yo al canciller mexicano, haciendo pura diablura. Pues maestro, le agradecemos enormemente su participación como siempre y sabemos que tiene usted ocupaciones y siempre es importante su reflexión. Muchísimas gracias. A ustedes. Maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Y queridos amigos, tenemos en la línea al maestro, ya está Benjamín Castro está en la línea. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su comentario? Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes, Alfonso. Yo quiero hablar un poco sobre la situación en que quedan Oaxaca y Chiapas y también un poquito Tabasco después de este temblor del jueves pasado, porque, bueno, pues lo que se está viendo ahorita es que la ayuda federal, en todos los sentidos, desde las mugres despensas, como le dice la gente, hasta, digamos, la llegada del ejército, los cuerpos de auxilio, en fin, ha sido enormemente limitado. La comparación se puede hacer en base a lo que el propio Peña Nieto dijo, de que se están repartiendo 100,000 despensas al día, cuando sabemos que en el estado de Oaxaca hay al menos 800,000 personas que quedaron damnificadas, ya sea porque no tienen dónde vivir, porque se derrumbó su casa, o porque no pueden entrar a esa casa debido a que quedó dañada. Es un cuadro muy grande en donde tampoco se está hablando de algunas poblaciones que no han recibido absolutamente nada. Juchitán sí, ahí es donde está concentrado todo, pero decía, hay otras poblaciones que no ni siquiera han visto aparecer a nadie o a algún cuerpo que lleve alimentación. Y esto pues tiene que ver con números, la reacción del gobierno tiene que ver con números, porque ellos están empeñados ahorita, me refiero al secretario de Hacienda, Mir, el presunto candidato presidencial del PRI-PAN-RD, en un momento dado se va a juntar para buscar un gobierno de coalición. Este hombre se está jugando la presidencia tratando de complacer a las autoridades financieras internacionales, al FMI, por ejemplo, o a las calificadoras, y ellos le pidieron que obtuviera un déficit primario de 1.5% y que también redujera el déficit general a solo 2.4% del PIB. Eso, traducido al mundo real, significa destrucción, ¿verdad? Suspensión de inversiones, recorte al gasto público, etcétera, y en medio de eso pues se presenta el terremoto. Veamos la comparación, por ejemplo, de lo que se va a hacer en Texas, que es absolutamente insuficiente también, pero se van a destinar 15,000 millones de dólares para reconstruir, para hacerle frente a lo que hizo el huracán Harvey en el área del sur de Texas y principalmente en Houston, 15,000 millones de dólares. Aquí en México, el presupuesto total que MID quiere para
el 2018 en el FONDEN, es decir, el fondo que atiende todos las catástrofes naturales que puedan ocurrir, sean temblores, huracanes o lo que sea, incendios, etcétera, va a ser solo de unos 300 millones de dólares, ¿verdad? Y lo que se va a ejercer en el 2017 anda por el estilo. Con eso es con lo que le quieren hacer frente, ya gastada una parte, por supuesto, a la emergencia de Oaxaca y Chiapas, porque no se pueden salir del chón, es decir, no puede haber una erogación extra, no puede haber crédito federal, no puede haber la decisión de reconstruir, que es una gran oportunidad para que Oaxaca y Chiapas se reconstruya, su infraestructura se modernice, sus escuelas, sus hospitales, sus carreteras, sus puentes, etcétera. Por el contrario, simplemente se les va a parchar. Y anda Peña Nieto, como quien dice, mendigando, ¿verdad? Le pide a la gente lo que hizo en Tonalá, le pide a la gente que por favor donen casas de campaña, porque la gente está viviendo en casas de campaña, o en tendido de sábanas así, ¿verdad? Para no estar a la intemperie. O le pide a las constructoras que donen, ¿verdad?, servicios de reconstrucción de vivienda, como si las constructoras fueran tan magnánimas, ¿verdad? Entonces, es un cuadro en donde lo que se ve es que van a dejar a su suerte a Chiapas y a Oaxaca que tienen prohibido una erogación importante de emergencia. Hablemos, por ejemplo, de unos 15,000 millones de pesos, que no es gran cosa, ¿verdad? Pero digamos que esa sería la necesidad inmediata que debería de incluso aprobar el Congreso y que el Ejecutivo debería de pedir como emergencia, como sí lo hizo Trump allá en los Estados Unidos, que logró que los demócratas aprobaran esa petición de una partida de emergencia para reconstruir Texas. Seguramente lo van a hacer en Florida también, porque quedó bastante dañada. Eso es lo que no estamos viendo aquí, y lo único que estamos viendo es reparto de despensas, la proverbial el frijol con gorgojo, porque lo dice la gente, lo dijo la alcaldesa de Juchitán, no está llegando a tiempo, y además muy mala la comida, la gente no alcanza a cubrir con eso sus necesidades diarias, y entonces estamos ante un cuadro, pues podríamos decir dantesco, porque después de esto vienen las epidemias, ¿verdad? Viene la desesperación de la gente que ya está ahorita, probablemente enfermedades, luego viene la rapiña, ¿verdad?, los delitos peores, en fin, y todo por no romper la disciplina financiera, el candado financiero del Fondo Monetario, con el cual José Antonio Meade cree que se puede ganar la candidatura presidencial, siendo el mejor verdugo de los mexicanos, ¿verdad?, el más despiadado, ¿verdad?, que sacrifica todo antes que salirse de alguno de los lineamientos y las exigencias de este candado financiero, de las calificadoras Moody's, Fitch, que están ahí vigilando como viejas chismosas, ¿verdad?, para decir, hoy México está gastando de más, y luego decirle al FMI que el FMI aplique medidas y los banqueros se vayan, en fin. Eso es lo que estamos presenciando en este momento, y eso es lo que yo quería comentar el día de hoy, Alfonso. Muchísimas gracias, maestro Benjamín Castro, un abrazo, y bueno, como siempre, presentes y agradecidos con sus comentarios, su opinión. Queridos amigos, vamos a un corte, enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, en ABC Radio, la 760 AM. Reitero, queridos amigos, en este magnífico estudio, el estudio de la libertad. Les quiero decir que hay 3 pases dobles que la Secretaría de Cultura nos deja para ustedes. Para el domingo 17 de septiembre a la 1 de la tarde, para la obra Los Cuervos no se peinan, en la sala Javier Villaurrutia, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma. Ojalá nos marquen 5518-7760 o en horario de oficina al Club de Periodistas de México 5512-8661, 5512-8669, por favor, y 5512-9903. Maestro Jorge Santa Cruz.
Sí, Celeste, quisiera retomar parte de lo que comentaba Benjamín Castro en su comentario de hace unos minutos y ligarlo con el comentario, con el artículo de nuestro director y productor general de Voces del Periodista, Maurice Salum-George. Él, en Voces del Periodista Diario, en Voces del Periodista.mx, escribe algo que también duele, pero pues es cierto. Primero, lo electorero, después, la crisis humanitaria. Dice Maurice Salum, desfachatez rayana en el cinismo, hipocresía, madre de la inmoralidad y corrupción, mucha corrupción, son en estos días la marca de la casa electorera rumbo a 2018. Solo un párrafo más, 4 líneas. Las lenguas de madera arrojan sus apolilladas y fétidas virutas sobre un escenario nacional sembrado de cadáveres y supervivientes damnificados que, solo en los estados afectados por los terremotos, Oaxaca y Chiapas, suman ya más de 2 millones de personas que han perdido más de 50,000 viviendas y claman por alimentos y medicinas. Y en tanto, Celeste, amigos, todo se vuelve palabrería vana y todo se vuelve demagogia. Sugiero leer a Maurice Salum-George en Voces del Periodista.mx, primero lo electorero, después la crisis humanitaria. Celeste, te devuelvo los micrófonos. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Queridos amigos, agradecemos que esté en estos micrófonos el maestro Rodolfo Sánchez Mena y nos va a hacer también un comentario. Le agradecemos enormemente, maestro querido. Bueno, los estados afectados son, sin lugar a dudas, ustedes lo saben perfectamente, los estados más pobres del país, y allí vive buena parte de la población rural, con excepción de las poblaciones de Juchitán, que son poblaciones urbanas, pero la mayor parte de la vivienda colapsada es una vivienda no construida con materiales de construcción modernos, sino son materiales de construcción que vienen de sus abuelos, de sus ancestros y que las han conservado por varias generaciones. Esto quiere decir que el impacto de un sismo como el que también sacudió de la capital pues ya no tiró más, porque ya todo lo que se podía derrumbar en la Ciudad de México pues ya se fue, está en el piso y ya se levantaron nuevos edificios. Pero en la zona sur, pues cada vez más afectada por ciclones, por inundaciones y ahora por este terremoto que tiene sus explicaciones de carácter científico, pero también tiene sus explicaciones el atraso que vive la zona sur y desde luego el atraso que vive la zona sur pues tiene que ver desde luego con el desigual desarrollo que vive nuestro país y en compensación con el avance que registra nuestro norte, que ha sido beneficiado con el TLC, que tanto se discute y que tanto ha concentrado los beneficios del desarrollo, no solo con el TLC, sino con la inversión pública y con una serie de beneficios que han hecho que el norte y que el centro del país sean los beneficiarios y que estados como Chiapas, como Oaxaca y aquellos que generan la mayor parte de la energía eléctrica y parte del petróleo y del gas del país, pues sean nada más proveedores y no contribuyan, no se les contribuya, no se les retribuya con cuotas de desarrollo. Este es mi comentario, Celeste, y esperemos que el país reflexione porque en las circunstancias
que ya hemos visto de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, son estados que están dispuestos a separarse de la República. Esto es muy cierto lo que usted dice, hay un caldo de cultivo inoculado desde fuera, pero también en el que abonan de buena manera desde dentro. Yo quisiera subrayar nada más y preguntar qué tanto ha sido, imagínense, si se han beneficiado por el TLC, estos estados que usted menciona y la zona centro, bueno, es como migajas de lo que pudo haberse beneficiado el país con buenas negociaciones o con algo que hubiera convenido verdaderamente a México. Y eso, bueno, pues ya hace tiempo que se hicieron esas supuestas negociaciones, pero desde entonces sabemos cuál era pues la línea, ¿no, maestro Jorge Santa Cruz? Por otra parte también, en la reflexión, maestro querido y queridos amigos, de que el temblor hubiera tirado todo lo que se cayó, yo creo que por desgracia no, porque dicen que la intensidad no fue tan fuerte por la distancia de Chiapas y por que la placa de Cocos era también la placa de Cocos, pero en Guerrero es mucho más fuerte. Entonces, tembló muy fuerte, pero en la Ciudad de México dicen que no lo suficiente, que no fue tan devastador como el del 85, aunque se sintió mucho. ¿Esto por qué lo digo? Porque vemos los socavones, vemos una cantidad de nuevas construcciones, de megaedificios, de una sobreexplotación de las partes habitacionales, una parte de no recarga del subsuelo, del manto freático y del subsuelo de la ciudad. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que tener mucho cuidado y no cantar, digamos, victoria en ese sentido. Hay muchas cosas que sí se han fortalecido, pero hay muchas otras cosas que yo creo que esperemos que no suceda otro terremoto como el del 85, en el sentido que también fue trepidatorio y fue mucho más cercano a la Ciudad de México. Jorge. Sí, Celeste, el día del temblor, el día del terremoto, el 7 de este mes, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México dieron una conferencia de prensa y señalaron que aquí en la Ciudad de México se sintió con un 20% de la intensidad que tuvo en la zona del epicentro. Ahora, también quiero recalcar lo siguiente: es imposible predecir terremotos, es imposible. Pero, por el otro lado, hay otra zona de silencio sísmico que está en Guerrero, entre Michoacán y Guerrero, donde desde hace 100 años se está acumulando energía. El terremoto más reciente de esa zona ocurrió cuando entró el presidente Madero triunfante a la Ciudad de México. Bueno, en ese momento no era el presidente. Entonces ya hay más de 100 años de silencio. Es mucho más cerca Guerrero y Michoacán de la Ciudad de México que Pijijiapan, ¿no? Entonces, hay que estar nada más alertas y bajarle a la retórica, bajarle a la demagogia que viene desde el propio jefe del Ejecutivo, ayer presumiendo que en octubre se va a llegar a 3 millones de empleos generados en el sexenio, cuando sabemos que la mayoría de esos empleos pagan, cuando mucho, 2 salarios mínimos. Entonces, ya es hora de que las cosas caigan, pero por su propio peso en cuanto a la demagogia política. Y que, pues por otra parte, amigos, decirles, por ejemplo, que ha circulado un mensaje muy importante que habla sobre cómo protegernos, cómo resguardarnos, independientemente de tener listos nuestros documentos, medicamentos, nuestras mascotas, lo que tenga que ser, ¿no? Pero independientemente, el triángulo de vida. El triángulo de vida es que usted nunca se ponga debajo de un mueble, sino a un costado de un mueble que sea más o menos fuerte, porque entonces si usted está, por ejemplo, en esta parte, si usted se resguarda aquí donde está el micrófono, por ejemplo, y cae algo, y usted es el micrófono, está este triángulo de vida, se da este triángulo de vida y usted tiene mayor posibilidad de estar bien. Así es que ubiquemos todo esto y bueno, ojalá no suceda y cuando suceda que estemos preparados y que no sean los daños grandes. Solidaricémonos con nuestros queridos compatriotas y con todos aquellos que estén en situaciones de desventaja nuestra. Un abrazo, les queremos mucho y que viva México, que viva nuestra bandera mexicana
y que viva nuestra nación, lo que es nuestra nación. Ese es un tema pendiente. Es un tema que habremos de se desarrollar. va a abordar. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata. Y yo le quiero agradecer, además de ustedes, por supuesto, al maestro Rodolfo Sánchez Mena. Les quiero entrañablemente. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Celeste. Gracias, Diana Mónica, querida Jonathan. Un beso tronadísimo. Gracias, ingeniero.